Bueno, señores, ahora sí es verdad que ya tenemos el motor aquí puesto, con sus dos soportes de caja y de motor. Vamos a poner ahora el soporte antipar, el palier de este lado. Hay que arreglarle el capuchón al palier de este lado y ponerlo. A ver si dejo toda esa parte baja de olla montada y la palanca de las marchas. Vamos para allá. Bueno, señores, ya tenemos el motor de la Kangoo aquí montado. Motor con caja, radiadores, todo conectado. Nos falta nada más conectar el termostato, que es lo que vamos a conectar ahora. Poner los dos palieres, que aquí le vamos a poner un capuchón que teníamos ahí, que estaba roto. Y poco más. Vamos a poner los líquidos, todo, aceite, valvulina y todo eso. A ver si le podemos dar encender hoy. Bueno, y ahora que ya tenemos el motor todo ahí puesto, instalado en su sitio, ya tenemos los manguitos del radiador conectados, vamos a poner la pieza de la que les estuve hablando antes. Esta es la pieza que vamos a poner en el manguito que sale del termostato, que es donde vendría el agua más caliente, ¿vale? Y aquí tenemos un termocontacto que enciende a 85 grados para ponerlo para el relé del electroventilador. Y aquí tenemos un sensor de temperatura, con el cual vamos a conectar adentro a un relojito que tenemos allí de temperatura, para saber la temperatura exacta a la que está encendiendo el ventilador y a la que está saliendo del termostato, etcétera, etcétera. Entonces esto lo que hicimos fue buscar uno que fuera de la medida del tubo superior del radiador. Venía ya con el sensor de temperatura incluido y le hicimos este agujero aquí y la rosca para poder enroscar esto. Lo tenemos que meter luego de teflón para que no pierda ni nada, pero bueno, básicamente es esto. A ver si enfoca. Para el que lo quiera, de 32 milímetros, vale para la Renault Kangoo. Y bueno, esto ahora nada, es muy sencillo instalarlo. Lo que tenemos que hacer es venir y buscar el manguito superior del radiador, que es este que está por aquí. Lo vamos a cortar más o menos como por aquí, para que nos queden los cables ya cerca aquí de la caja de fusibles. Y así no hayan cables por ahí colgando. Lo ponemos ya por aquí más o menos, que bueno, el agua ya va a llegar de aquí a aquí bastante rápido, sin no hay problema. Lo ideal sería que estuviera ahí cerquita, pues. Pero como para que no me queden los cables, lo pongo aquí, que tampoco pasa nada. El agua de aquí a aquí no va a tardar nada en llegar. Entonces, nada, lo pongo por aquí más o menos, que es donde estaba la resistencia. Si los cables más o menos van como medio originales. Bueno, ya tenemos la Kangoo en el suelo, motor ya fijado, todos los palieres puestos, rótula, parte baja, motor de arranque, etcétera, 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 etcétera. Ahora vamos a adaptar esa piecita, que es con la que vamos a hacer la nueva actuación del ventilador, como dije antes, y la medición de la temperatura. La vamos a intervenir aquí el tubo, pasos, ahí lo ponemos y ya luego hacemos las conexiones. Bueno, ya tenemos nuestro sensor de temperatura ahí conectado con nuestro relé de activación de ventilador. De hecho, el sensor de temperatura ya está conectado porque el cable ya venía pasado por allá hasta aquí. Ya está conectado ya. Ahora lo que tengo que hacer es el cableado y conectar aquí el relé nuevo, que ya se los voy a mostrar. Un relé de 100 amperios con el que voy a reemplazar este relé y que le vamos a mandar la corriente ya directa al ventilador. Cuando ese señor le diga que el agua allí está a 85 grados, manda la señal. El relé que coge la corriente directa a la batería, manda la señal a 85 grados, esto activa. Y ya está, así de simple, sin resistencias para activar primera ni segunda, que active ya la segunda y ya está. A ver qué tal nos va así, ya les iré comentando, pero por las otras tres que he tenido, esto creo que va a ser la solución correcta para este problema. Bueno, aquí tenemos nuestro señor relé, 100 amperios, positivo directo de la batería. Aquí va conectado el positivo del ventilador, aquí va conectado una masa y aquí va conectado un positivo. Esta masa la vamos a interrumpir con ese sensor. Cuestión de que cuando llega la temperatura ese sensor hace contacto, este señor tiene masa, pum, y activa el ventilador. Voy a dejar de todas maneras por aquí un dibujito de cómo se hace. Bueno, aquí ya estamos conectando el sensor y nuestro relé. Ya tenemos aquí todo así puesto un poco por encima, luego lo vamos a poner un poquito más bonito, pero ahora quiero más o menos ver por dónde va a pasar el cable. Y bueno, conseguí estos cables de unas instalaciones viejas que tenía por ahí,
de algún motor viejo que cambié y me quedó la instalación eléctrica. Y pues nada, conseguí este cable brutal. Y no solo eso, sino que tengo este forro aquí, que estaba con ese cable que prácticamente ya me queda ahí a la medida. Así que ya lo vamos a dejar metido todo en su forrito y lo vamos a mimetizar con el cableado original. Bueno, de la instalación vieja esa también he salvado este conector. Y vamos a reemplazar este conector del alternador. Está todo reventado por este más bonito nuevo, que funciona perfectamente. Quitamos este cable, anulamos este cable. No, pues no, mira, el del lado izquierdo incluso nos va a coincidir un poquito mejor el color y todo, o sea, brutal. Bueno, ya tendríamos la instalación eléctrica de nuestro relé hecha. Ahí ya todo metidito. Ese es el otro tubo que lo mimetizamos un poco con este, amarramos todos los tubos, ahora le pongo otra brida aquí. Y nada, ahí vienen los cables para el sensor de temperatura y el que activa al relé del ventilador nuevo, que lo tenemos aquí dentro de la caja de relés originales. Se va a ver un poquito, bueno, más laborioso de lo que es, pero realmente este cable rosado que está aquí es el positivo del ventilador. Luego, este otro que está aquí viene positivo directo a la batería. Este rojo que está aquí, que se lo quitamos ya al relé original que está aquí abajo del ventilador. Usamos el mismo positivo que tenía antes el relé del ventilador para tener que agregar cables nuevos, ya viene con fusible y todo. Luego en ese mismo polo positivo hicimos otro cable pequeñito, que es este que está aquí, para excitar el relé. Ya directamente cuando pasemos contacto, el relé va a estar excitado, y una vez que el termocontacto haga contacto, le va a mandar la masa a través de ese cable, que es este otro que está aquí gris, ¿no? Y entonces ya tendríamos, esto es lo que hace la activación, y esto es lo que le manda la corriente directa a la batería al ventilador para que sople como tiene que ser. Así que nada, ya luego queda así todo tapadito ahí, nada de eso se ve. Está todo bien sujeto, la instalación bien sujeta para que no se mueva, que eso es lo que hace que se jodan las instalaciones cuando el coche va andando, porque aquí parado no pasa nada, pero tienes que contar que después el coche va vibrando. Entonces las instalaciones bien sujetas, con bridas, así no tengan las sujeciones originales que se suelen romper, por lo menos unas bridas de estas, unos T-Wraps plásticos. Vamos a agarrar bien todo eso por allí. Así que nada, vamos a terminar de montar la batería, a ver si lo podemos encender.
correa, terminar de arreglar todo, pero bueno, vamos a apagar ahora que ya es muy tarde. Pero bueno, ya tenemos encendida la Kangoo, así que nada, mañana ya seguimos. Bueno, tenemos la Kangoo encendida, tenemos un problema con la correa del alternador, al soporte le falta un tensorcito aquí, no nos alinea bien, creo que ese alternador ni siquiera es de esta Kangoo, pero bueno, ya arreglaremos eso mañana. Mañana la vamos a encender, la vamos a dejar que caliente, que llegue a temperatura, la apagamos, la dejamos enfriar y le damos el último par de apriete que le falta, que serían los 120 grados esos que están allí. Una vez que esté apretado todo eso, ya le ponemos el filtro del aire y bueno, vamos a cebar bien todo, probar bien que funcione bien el electro y todo eso y bueno, probar a ver qué tal va. Luego de eso, a llevar la ITV y poco más.